Imagina que llegas frente a un pelotón de fusilamiento. No es una metáfora. No es un ejercicio mental. Es un martes de enero de 1849 y tienes 27 años. El frío de San Petersburgo te atraviesa la ropa. Los soldados cargan sus fusiles. El sacerdote que está a tu lado ya terminó de darte los últimos ritos. Y tú, en los últimos segundos de lo que crees que es tu vida, experimentas algo que ningún filósofo de salón podría jamás describir: la absoluta desnudez de la existencia. No piensas en Dios. No piensas en tus ideas políticas. Piensas en la luz. En lo ridículo que es que exista luz en un momento como este. A ese hombre le indultaron en el último segundo. Y ese hombre pasó los siguientes 32 años de su vida intentando responder una sola pregunta: ¿para qué sirve vivir cuando sabes que puedes morir en cualquier momento? La mayoría lo recuerda como un novelista ruso del siglo XIX. Como el autor de esas novelas largas, difíciles, que están en las listas de clásicos que deberías leer y que pocas personas terminan. Pero eso es un error. Fyodor Dostoyevsky no fue un escritor que tuvo ideas filosóficas. Fue un filósofo que usó la literatura como su laboratorio. Sus personajes no son personajes. Son experimentos mentales con carne y hueso, con deudas de juego y epilepsia y amor desesperado. Y sus conclusiones, sobre el mal, sobre la libertad, sobre Dios, sobre lo que significa ser humano en un mundo sin certezas, siguen siendo, 140 años después de su muerte, una amenaza directa para el modo en que preferimos consolarnos. Este es el documental de Axioma sobre Dostoyevsky. Prepárate, no vas a salir igual. Para entender a Dostoyevsky hay que entender primero la contradicción que lo formó. Nació en Moscú en 1821, en el seno de una familia que no era ni noble ni campesina. Era esa clase media rusa incómoda, siempre intentando ascender, siempre al borde. Su madre, María, era una mujer de fe profunda y afecto generoso. Su padre, Mijail, era médico del Hospital de los Pobres, lo cual sonaba noble, pero en casa era un hombre dominante, colérico, que bebía demasiado y trataba a sus hijos con una autoridad que bordeaba la crueldad. El pequeño Fyodor creció entre esos dos mundos, la ternura casi sagrada de su madre y la sombra controladora de su padre. Y esa tensión, entre el amor que redime y el poder que aplasta, no lo abandonaría jamás. Está en cada novela que escribió. Cuando Fyodor tenía 16 años, su madre murió de tuberculosis. El mundo se partió en dos. Su padre, ya sin ese contrapeso emocional, se volvió más errático, más violento. Lo enviaron a San Petersburgo a estudiar ingeniería militar, una carrera que Fyodor odiaba con toda su alma, pero que no podía rechazar porque quien pagaba las cuentas era su padre. 2 años después, su padre murió asesinado. Aquí la historia se vuelve oscura y necesaria. Los siervos de la hacienda familiar, hartos de los abusos del viejo Mijail, lo mataron. Dependiendo de la fuente, lo asfixiaron o lo golpearon hasta la muerte. No hubo juicio significativo. En la Rusia del zar, la vida de un siervo no valía mucho. ¿Por qué esto importa filosóficamente? Fyodor sintió algo perturbador al enterarse: alivio. Un alivio inmediato, seguido de una culpa que nunca desapareció. ¿Había deseado en secreto la muerte de su padre? ¿Era eso desear algo equivalente a hacerlo? Esa pregunta, la relación entre el deseo, la culpa y la responsabilidad moral, es el corazón de los hermanos Karamazov, que escribió 50 años después. En San Petersburgo, sin padre y sin dinero, Dostoyevsky descubrió la literatura. Tradujo a Balzac, el maestro francés de las miserias urbanas, para pagar sus deudas. Y en ese proceso de traducir, de habitar la mente de otro escritor, encontró algo: la posibilidad de que la ficción dijera verdades que la filosofía académica no podía tocar. En 1846 publicó su primera novela, Pobres Gentes. No era un romance. No era una aventura. Era el retrato despiadado de 2 personas aplastadas por la pobreza de San Petersburgo, y de cómo esa miseria no solo destruía el cuerpo sino la psicología entera. El famoso crítico Belinsky lo llamó el nuevo Gogol. Dostoyevsky tenía 24 años y ya le interesaba algo que los románticos de su época ignoraban por completo: cómo el ambiente externo moldea, y a veces destruye, la vida interior del ser humano. Pero el éxito literario fue breve. Dostoyevsky se volvió político. Se unió al Círculo de Petrashevsky, un grupo de jóvenes intelectuales que leían a los socialistas utópicos franceses y soñaban con transformar Rusia, abolir la servidumbre, instaurar una prensa libre, limitar el poder del zar. En 1849, la policía secreta los arrestó a todos. El zar Nicolás, y un hombre que consideraba el pensamiento libre como una forma de traición, los condenó a muerte.
Pero había un problema: ejecutar a jóvenes intelectuales generaría escándalo internacional. Así que Nicolás diseñó algo más cruel que la muerte. Los llevaron al campo de Semionov. Los vistieron con ropas de condena. Leyeron las sentencias de muerte en voz alta. Los ataron a postes. Apuntaron. Y en el último segundo, cuando el oficial ya levantaba la mano para dar la orden, llegó un mensajero a caballo con el indulto del zar. Era un ejercicio de terror premeditado. El zar nunca tuvo intención de ejecutarlos, pero quería que supieran lo que se sentía. Uno de los condenados aquella mañana perdió la razón permanentemente. Dostoyevski no. Dostoyevski tomó nota. Lo condenaron a 4 años de trabajos forzados en Siberia. Convivió con asesinos, violadores, ladrones de ganado, personas que la sociedad educada de San Petersburgo prefería no ver. Y allí, en ese infierno helado, Dostoyevski tuvo el descubrimiento que lo cambiaría todo. Incluso en las almas más corrompidas, existen momentos de bondad genuina. Nadie era completamente monstruo. Nadie era completamente héroe. Eso destruyó su fe en el socialismo utópico. Si el mal no viene solo de las estructuras sociales, del capitalismo, de la monarquía, de la desigualdad, sino de algo más profundo en el alma humana, entonces ninguna revolución política lo va a erradicar. La utopía es una mentira bien intencionada. Salió de Siberia convertido en otro hombre. Hay ciertos libros que solo pueden ser escritos desde la desesperación. No desde la desesperación fingida del artista que posa para un retrato, sino desde la desesperación real, sin dinero, con deudas, con el casero golpeando la puerta. Memorias del subsuelo, de 1864, es ese tipo de libro. Dostoyevski la escribió mientras su primera esposa moría de tuberculosis, la misma enfermedad que había matado a su madre, y su hermano mayor agonizaba al mismo tiempo. Tenía 42 años y su vida era, objetivamente, un desastre. El libro no tiene argumento en el sentido convencional. Es el monólogo de un funcionario sin nombre, al que llamamos simplemente el hombre del subsuelo, que vive encerrado en su apartamento, en guerra permanente consigo mismo. Y lo que ese hombre dice resulta, más de 150 años después, sorprendentemente moderno. El argumento central del hombre del subsuelo. El hombre del subsuelo rechaza la idea de que los seres humanos actúan racionalmente en busca de su propio beneficio. 2 veces 2 son 4 es algo insoportable, dice. Los humanos, argumenta, a veces hacen cosas que les dañan deliberadamente, solo para demostrar que son libres. La libertad auténtica no es elegir lo mejor, es la capacidad de elegir lo irracional. El antes y el después que Dostoyevski introduce aquí es radical. Antes de él, la Ilustración europea, y especialmente los socialistas utópicos que él mismo había admirado, creían que si educabas a las personas y mejoraban sus condiciones materiales, el ser humano elegiría automáticamente el bien. El mal era un producto de la ignorancia y la pobreza. Soluciona la pobreza, ilumina la ignorancia, y la humanidad florecerá. Dostoyevski le responde desde el subsuelo: mentira. El ser humano no quiere optimizarse. Quiere ser libre. Y la libertad incluye la posibilidad de autodestruirse. Incluye la posibilidad del mal. Esto no era cinismo. Era algo más incómodo, era honestidad. 2 años después, en 1866, escribió Crimen y Castigo. Lo escribió en menos de 3 meses, dictándolo a una taquígrafa para pagar una deuda de juego con un editor que le había anticipado dinero. El personaje es Raskolnikov, un estudiante de Derecho en San Petersburgo, brillante y miserable, que lleva meses elaborando una teoría. La teoría de Raskolnikov es esta: existen 2 tipos de personas. Los ordinarios, que viven para obedecer las leyes y perpetuar el orden establecido. Y los extraordinarios, Napoleón, César, Alejandro Magno, que tienen el derecho, incluso la obligación, de traspasar la ley cuando su genio lo requiere. Si matar a una vieja usurera miserable le permite a él, Raskolnikov, completar sus estudios y cambiar el mundo, entonces matar a la vieja usurera es un acto moralmente justificado. Y la mata. Pero aquí empieza lo interesante: Raskolnikov no queda libre. No experimenta la frialdad de Napoleón. Se derrumba psicológicamente. No por miedo a la policía, que tarda en encontrarlo, sino por algo que no sabe cómo nombrar, una separación interior de todo lo humano. Matar a la vieja lo ha puesto fuera del mundo de las personas comunes. Y ese afuera resulta ser un infierno. No fue la ley lo que lo destruyó. Fue el aislamiento. La incapacidad de mirar a otro ser humano a los ojos y reconocerse en él. Dostoyevski estaba haciendo algo sin precedentes en la historia de la literatura. Estaba demostrando, desde adentro, que el nihilismo,
La creencia de que ningún valor moral es objetivo y que todo es una construcción conveniente no produce libertad. Produce soledad. Produce un vacío que ningún argumento racional puede llenar. El antes y después filosófico. Antes de Dostoyevski, el nihilismo era una posición filosófica abstracta que se debatía en salones. Después de Dostoyevski, el nihilismo tiene nombre, cara, fiebre y pesadillas. Es experimentable. Y cuando lo experimentas desde adentro, en las páginas de Crimen y Castigo, resulta insoportable. Nietzsche, que leyó a Dostoyevski con obsesión, dijo que aprendió más psicología de él que de ningún otro pensador. Y tiene sentido. Nietzsche también estaba explorando qué pasa cuando se derrumban los valores morales tradicionales. Pero Nietzsche era optimista sobre eso. Dostoyevski no. Los demonios, publicada en 1872, es la respuesta directa de Dostoyevski al ambiente político de su época. Rusia estaba llena de jóvenes que habían leído a los nihilistas europeos y querían destruir el viejo orden para construir algo nuevo. Dostoyevski los había conocido. Había sido uno de ellos, brevemente. Y en Los demonios mostró a dónde conduce esa lógica con una precisión aterradora, a un grupo de revolucionarios que se convencen de que cualquier acto está justificado si sirve a la causa. Que el fin justifica los medios. Que el individuo de carne y hueso es un obstáculo prescindible en el camino hacia la utopía. La novela termina en asesinatos, suicidios y caos. No porque Dostoyevski fuera conservador en el sentido de querer preservar el privilegio de los nobles, sino porque había llegado a una conclusión filosófica profunda. Cuando destruyes la base moral de una sociedad, cuando dices que Dios ha muerto, que los valores son ficciones, que la historia tiene razón y el individuo no, no liberas a las personas. Las conviertes en instrumentos. Y los instrumentos no tienen derechos. Era 1872. Faltarían 45 años para la Revolución Rusa. Dostoyevski ya había escrito el guión. El problema de leer a Dostoyevski como un clásico ruso del siglo XIX es que te permite mantener una distancia cómoda. Puedes decirte, eran otros tiempos, otra sociedad, otra psicología. Hoy somos más racionales. Hoy tenemos más información. Hoy estamos mejor. Examinemos eso. El hombre del subsuelo vive encerrado en su apartamento, en un ciclo de autoflagelación y orgullo herido, incapaz de conectar con nadie, consumiendo los días en pensamientos que dan vueltas sobre sí mismo sin llegar a ningún lado. Rechaza el mundo exterior. Construye una identidad basada en su superioridad intelectual sobre las personas que, curiosamente, nunca le hablan. Dime, ¿en qué se diferencia eso de pasar 8 horas al día en redes sociales, construyendo una identidad curada, comparándote con desconocidos y sintiéndote simultáneamente superior e invisible? El hombre del subsuelo fue escrito en 1864. La economía de la atención y la crisis de soledad del siglo XXI son fenómenos de hace 15 años. Pero el mecanismo psicológico es el mismo, el aislamiento que se disfraza de autonomía. La parálisis que se disfraza de pensamiento profundo. El resentimiento que se disfraza de crítica social. Pasemos a Raskolnikov y su teoría de los hombres extraordinarios. En el siglo XIX, ese delirio de grandeza requería leer a Napoleón y fantasear con ser un genio político. En el siglo XXI, las plataformas digitales lo democratizaron. Ahora cualquiera puede construir una narrativa de excepcionalidad, acumular seguidores, convencerse de que sus opiniones son verdades que el mundo necesita urgentemente escuchar. La cultura del emprendimiento, el sé tu propio jefe, el rompe las reglas, el piensa diferente, tiene mucho de raskolnikovismo sin el cuchillo. La idea de que las reglas morales son obstáculos para el genio. Que el éxito justifica los métodos. Que quien llega primero tiene razón. Y el castigo que describe Dostoyevski, no el legal, sino el psicológico, también está presente. La incapacidad de sostener relaciones genuinas cuando has construido tu identidad sobre la excepcionalidad. El aislamiento que no se siente como soledad, sino como precio del genio. El vacío detrás de los logros que no termina de llenarse con más logros. Ahora los demonios. Dostoyevski advirtió sobre algo específico, lo que ocurre cuando un grupo de personas, convencidas de la justicia absoluta de su causa, deciden que los medios son irrelevantes frente al fin. Que la destrucción del orden corrupto justifica cualquier método. Mira cualquier movimiento político contemporáneo, de cualquier signo ideológico, que funcione con esa lógica, que tenga enemigos absolutos, que considere la moderación como traición, que castigue el disenso interno con tanta ferocidad como el externo. Dostoyevski no estaba hablando de izquierdas ni de derechas. Estaba hablando de una estructura psicológica que puede infectar cualquier ideología cuando la certeza se vuelve total. El problema no es la causa.
El problema es la certeza. Dostoyevski y la inteligencia artificial. Hay una pregunta que Dostoyevski formuló a Van la Lettre y que hoy resulta urgente. ¿Qué hace el ser humano cuando sus necesidades materiales están satisfechas? ¿Qué hace cuando tiene acceso a toda la información? La respuesta del hombre del subsuelo es inquietante. Se inventa un problema. Se autodestruye. Porque la libertad sin límites no produce felicidad. Produce vértigo. Y del vértigo surgen los extremismos, las adicciones, la búsqueda desesperada de algo que valga la pena creer. Y finalmente, los hermanos Karamazov. La última gran pregunta de Dostoyevski: ¿tiene sentido el sufrimiento? Vivimos en una cultura que ha declarado la guerra al sufrimiento. La industria farmacéutica, la industria del bienestar, el mercado de la terapia, el mercado de la meditación, todo apunta en la misma dirección. El sufrimiento es un error del sistema. Una ineficiencia que hay que eliminar. Si sientes dolor, físico, emocional, existencial, es porque hay algo mal en ti o en tu entorno, y hay una app, una pastilla, una rutina o un coach que puede arreglarlo. Dostoyevski no argumentaba que debía sufrir por sufrir. No era un masoquista. Pero sí creía, basado en su propia experiencia de Siberia, de la epilepsia, de la pobreza, de las muertes repetidas, que el sufrimiento, cuando se atraviesa en vez de evitarse, transforma. Que hay un tipo de conocimiento que solo se adquiere desde el dolor. El padre Zosima, el monje sabio de los hermanos Karamazov, no dice que Dios envía el sufrimiento como castigo. Dice algo más extraño, que el sufrimiento es la forma que tiene la realidad de tomarte en serio. De tratarte como alguien capaz de crecer. No sé si eso es verdad. No estoy seguro de que Dostoyevski estuviera seguro tampoco. Pero es una pregunta que se hace más urgente en una cultura que ha convertido el confort en el valor supremo. Dostoyevski murió en enero de 1881. Tenía 59 años, que en su caso equivalían a 90, considerando todo lo que su cuerpo y su mente habían atravesado. Murió dictando una carta. Como siempre, con deudas, con planes, con cosas que todavía quería decir. Los hermanos Karamazov, su testamento, se publicó el año de su muerte. No terminó la segunda parte que había planeado. Quedó interrumpido en mitad de una frase que nunca supimos cómo iba a terminar. Hay algo apropiado en eso. Nietzsche lo leyó y dijo que era el único psicólogo del que había aprendido algo. Freud construyó buena parte de su teoría del inconsciente sobre los mecanismos que Dostoyevski había cartografiado en sus personajes. Kafka heredó su capacidad de mostrar el absurdo burocrático como horror existencial. Camus, Sartre, Simone de Beauvoir, todos escribieron sobre él, a favor o en contra, porque no podían ignorarlo. Era un obstáculo intelectual que había que rodear o derrumbar. Y hoy está en el cine. Está en la televisión. Está en cada historia que muestra a un personaje inteligente autodestruyéndose y siendo incapaz de explicar por qué. Está en cada relato sobre la culpa que no tiene objeto claro. Está en cada exploración honesta de por qué las personas buenas hacen cosas malas. Lo que Dostoyevski descubrió, con su vida antes que con sus libros, es que la pregunta más peligrosa no es si Dios existe. Es qué hacemos con nuestra libertad cuando creemos que no. Piensa en esto. Vivimos en el momento de mayor libertad material de la historia humana. Tenemos acceso a más información, más opciones, más herramientas para construir la vida que queramos que cualquier generación anterior. Y sin embargo, los índices de ansiedad, depresión y soledad están en máximos históricos en casi todo el mundo desarrollado. Dostoyevski habría dicho que eso no es una contradicción. Que eso era exactamente lo que esperaba. La libertad sin raíces no libera. Aterra. Y la pregunta que él dejó sin responder, la que interrumpió en mitad de esa última carta dictada, en enero de 1881, con el río Neva congelado afuera de su ventana, es la misma que nosotros todavía no sabemos cómo responder. ¿En qué creer cuando todo lo que creíste resultó ser más frágil de lo que parecía? No hay respuesta aquí. Dostoyevski tampoco la tuvo. Solo vivió la pregunta con una intensidad que nosotros, desde la comodidad de nuestras pantallas, preferimos no imitar. Pero quizás eso, vivir la pregunta en vez de buscar la respuesta correcta, es precisamente lo que él nos está pidiendo.